Hola amigos, bienvenidos a Cosas de Jardín. Mi nombre es Gabriel y hoy te quiero contar sobre las plantas que te pueden ayudar a proteger e incluso a curar el hígado. Ante todo te quiero comentar que yo no soy médico ni tengo ningún estudio en medicina, pero como a vos, a mí también me interesa muchísimo el tema de las plantas medicinales y cómo estas pueden ayudarnos en nuestro día a día a vivir de una forma más saludable. Todo lo que te voy a decir en este video está fundamentado. Si querés conocer las fuentes en las que me basé para esta investigación, entonces yo en la descripción del video te voy a dejar una lista de todos los informes y estudios en los que me basé para que vos puedas seguir tu propia investigación. El hígado está íntimamente relacionado en todo el proceso de digestión. Y lo que es importante saber es que cuanto peor es la calidad de los alimentos que nosotros nos metemos adentro, más trabajo le damos al hígado. Y si el hígado trabaja en exceso, entonces se puede terminar lastimando. Por eso se dice que el alcohol, los medicamentos y las drogas son nocivas para el hígado, porque el hígado en el proceso de desintoxicación produce como otras sustancias menores no tan tóxicas, pero que pueden llegar a lastimar el hígado. Cuando el hígado se lastima, como cualquier parte del cuerpo, el cuerpo trata de cicatrizarla. El problema que hay con esta cicatrización es que las células de la cicatriz no son células hepáticas, son otra cosa. Entonces el hígado pierde funcionalidad y tiene menor capacidad para trabajar. Es como que una máquina se oxida o una batería que se sulfata. Esta cicatrización se llama fibrosis hepática. Y a medida que va avanzando, si nosotros seguimos castigando al hígado, la fibrosis avanza y se transforma en una cirrosis o en un cáncer de hígado y finalmente te terminás muriendo. Otro origen de la fibrosis hepática son las enfermedades como la hepatitis, por ejemplo, y lo que es más común, que se llama fibrosis hepática no alcohólica o hígado graso. En el hígado graso, el origen de la fibrosis hepática no es los medicamentos o las drogas, sino que es la mala alimentación, el consumo excesivo de sal, azúcar, harina y grasa sobre todo. Como te comenté anteriormente, el hígado se encarga de metabolizar los alimentos y convertirlos en glucosa para entregar energía o almacenarlos en forma de carbohidratos o grasa. Y el problema está en este almacenamiento. Cuando hay demasiado almacenamiento, el hígado o el proceso de metabolismo se desordena y el hígado empieza a almacenar la grasa en cualquier lado. Por ejemplo, la almacena donde tiene más a mano, que es en el mismo hígado. Entonces, imagínate que el hígado se va llenando de grasa y se va hinchando, se va inflamando y entonces se forman como estrías que son heridas que después termina siendo esta fibrosis. De todas las plantas que te voy a mencionar, el cardo mariano es la más estudiada por sus propiedades hepatoprotectoras. Posee un antioxidante que se llama silmarina, que evita la oxidación de grasas y de proteínas. Además modula la inflamación, siendo un buen tratamiento para el hígado graso, y también se usa para aliviar las molestias generadas por la cirrosis por ser un modulador de la fibrosis hepática. Del cardo mariano se consumen principalmente las semillas trituradas, que son las que más concentración tienen de silmarina. Es importante no consumir más de 3 cucharaditas de estas semillas por día. Se pueden consumir en infusiones o se pueden comer en las comidas, en un yogur, en una ensalada. Para hacer la infusión, hervís agua, la retirás del calor, le agregás una cucharadita por taza de agua hirviendo de semillas trituradas de cardo mariano y dejás reposar entre 5 y 10 minutos. Colás y te la tomás inmediatamente. El cardo mariano se puede sembrar en primavera y en verano ya podés cosechar las semillas, y también se pueden comer flores, tallos y hojas hervidas como si fuese una selga. El alcaucil o alcachofa también contiene silmarina con las mismas propiedades que vimos del cardo mariano.
Y también contiene cinaranina, que es otro antioxidante que estimula la producción de bilis, fundamental para la digestión de grasas y la desintoxicación del cuerpo. Las propiedades hepatoprotectoras de esta planta se encuentran en las hojas y en el fruto o la flor, que se pueden consumir cocidas al vapor o en una tisana. Para plantarlo en casa es de clima templado. Depende de las variedades, pero puede demorar hasta 10 meses en cosechar. Se siembra en semillero en otoño y durante el invierno hay que protegerlos de las heladas. Después se trasplantan, son plantas grandes. Si las plantas en maceta, necesitas macetas de 40 litros como mínimo. Las semillas de frambuesa tienen alto contenido de omega 6 y de un antioxidante que se llama ácido elágico. Estas sustancias mostraron importantes efectos moduladores de la inflamación y por lo tanto previenen el avance del hígado graso. La mayor presencia de estos antioxidantes está en las semillas, por lo que conviene consumir los frutos enteros y no te va a servir si te tomas un zumo filtrado de pulpa y semilla. La frambuesa es muy fácil de cultivar, solamente necesita sol y bastante espacio porque es una planta muy invasiva. Además necesita inviernos fríos y por otro lado necesita veranos no tan calientes para que la producción de la siguiente temporada también sea buena. La granada también tiene un alto contenido de ácido elágico y otros antioxidantes que reducen la oxidación de los alimentos durante la digestión y la desintoxicación. Además regulan la acumulación de grasa en el hígado y por lo tanto modulan la inflamación, previniendo el hígado graso. Para poder aprovechar estas propiedades se recomienda comer el fruto entero o beber su zumo. El árbol de granada necesita sol, tolera temperaturas por debajo de 0 grados, pero crece mucho mejor en clima cálido. Se puede plantar desde semilla, pero para tener una buena fruta se recomienda siempre plantarla a partir del esqueje de una planta que conocemos que tiene buena producción y buen sabor. Las crucíferas como el repollo, el coliflor, el kale, las coles de Bruselas y el brócoli contienen isotiocianato y glutatión. Los isotiocianatos modulan la metabolización de sustancias tóxicas, evitando que la oxidación dañe las células de nuestro hígado. Y el glutatión es algo que vamos a tener que hablar más adelante, es uno de los antioxidantes más poderosos y juega un papel fundamental en la eliminación de toxinas y células cancerígenas. Se recomienda consumir estas plantas crudas o ligeramente cocidas al vapor para mantener todas sus propiedades. Y si querés sacar el máximo provecho, entonces se recomienda consumirlas fermentadas porque así salen a la luz todo el poder antioxidante. A las crucíferas no les gusta el clima cálido, por eso se recomienda plantarlas a mediados de verano para poder cosecharlas en invierno. Son plantas muy grandes, así que si tenés muy poco espacio no te recomiendo cultivarlas. La única excepción es el kale, ese sí lo podés cultivar donde quieras y crece muy rápido y es muy saludable. El pomelo o toronja estimula al hígado y lo ayuda a convertir materiales tóxicos en sustancias solubles en el agua y eliminarlas por la orina. Es especialmente buena esta fruta y mucho mejor que los demás cítricos porque tiene un mayor contenido de los antioxidantes naringina y naringenina que reducen la inflamación para proteger al hígado de lesiones. Para poder disfrutar de buenas plantas de pomelo o toronja y en general de cualquier cítrico, lo ideal es conseguir un ejemplar injertado que garantice una buena producción y esté adaptado a tu región. En general toleran las heladas, pero no soportan largos periodos con temperaturas bajo cero. No toleran la sequía y necesita que se lo abone periódicamente con mucha materia orgánica. La poda no es necesaria,
solamente para mantener la altura y que no se vaya en vicio. En todos los casos, el consumo de estas plantas en exceso puede tener efectos colaterales. Por ejemplo, un efecto laxante indeseado, puede aumentar la presión arterial, bajar los niveles de azúcar en sangre y ser incompatibles con tratamientos antidepresivos y otras medicaciones. Existen otras plantas que sirven para curar el hígado, como el ajo, la cúrcuma, el jengibre, los arándanos, las fresas, que ya te hablé en otros videos sobre plantas medicinales. Si te interesa el tema, yo acá te voy a dejar una lista con todos los videos que estoy haciendo sobre plantas medicinales, propiedades, cómo cultivarlas, consejos y trucos para que salga bien el cultivo. Estoy armando esta lista, la verdad que está muy interesante el estudio que estoy haciendo, y bueno, si te interesa, cuando este cuadradito cambie de color, podés hacer clic y ahí te vas a maratonear todos estos videos. Si te gustó el video, regálame un me gusta y compartilo, que a mí me ayuda un montón. Por ejemplo, estos videos de hierbas medicinales le encantan a tu tía, así que mandáselo ya mismo por WhatsApp, se va a poner re contenta. Y si el video te encantó, entonces anímate a apretar el botón de gracias que está por acá abajo y me vas a alegrar el día. Acá te dejo el botón de suscripción al canal para que te suscribas si todavía no estás suscripto. Y si querés apoyar económicamente mi trabajo, entonces acá aparece un gorila, arriba del gorila aparece una imagen para que hagas clic y mires un video donde te vas a enterar de todos los beneficios que podés tener por apoyar al canal con una membresía mensual. Y eso es todo. Te mando un abrazo, que disfrutes de la huerta, nunca pierdas el entusiasmo y acordate, el que no hace nada nunca se equivoca. Y seguí mirando videos de cosas del jardín.